es exactamente el mundo islámico. Imaginamos que heredados pueden ser conceptos y términos que nos deja esta documentación, pero estamos abiertos a que puedan ir cambiando, aunque solo sea por el hecho de que el principal material islámico en los mocárabes en Occidente es el yeso. Dice, partí también de la documentación sobre arquitectura sarí, documentación que ha salido de esta casa y que desde aquí quiero agradecer especialmente a la Escuela de Estudios Árabes y también a don Antonio Hernández. Dicen los carpinteros que los mocárabes se forman por la adición de unos prismas verticales con el extremo inferior, que es el que queda visto labrado. Se llaman alhajas. A veces entre estas serpentea un filete que llaman medina. En cuanto a las alhajas o a los prismas de los que se parte, sabemos que tienen bases con formas muy concretas. Un medio cuadrado dividido por la diagonal, en ese caso la alhaja se llama acacia, un rectángulo llamado conca, un cometa llamado almendrilla, un rombo que llaman jaira, medios rombos bien divididos por la diagonal larga, media jaira, o por la diagonal corta de un barril. Vemos que comparte estas formas, las bases de los prismas comparten lados, el cateto y la diagonal del medio cuadrado, pero también tienen algún lado relacionado. Por ejemplo, la diferencia de estos dos últimos es el lado corto de la almendrilla. Lados relacionados o lados compartidos y también ángulos que se complementan permiten formar a estas bases formas múltiples en planta. Este esquema, en principio tan flexible, dificulta introducir elementos ajenos, de ahí la complicación que supone introducir ese filete del que hablan los carpinteros. Pero este filete lo encontramos ya en los ejemplos más antiguos que hemos encontrado de mocárabes islámicos. De hecho, parece ser uno de sus elementos distintivos, lo que le distingue de Oriente. No ha aparecido como tal, no lo hemos encontrado como tal en Oriente. ¿Cómo lo hacen? Pues hasta estos ejemplos que he visto en la arquitectura sarí, yo en la Alhambra habíamos localizado tres formas distintas. Una, en los restos de un mocarábe en la alcoba suroeste del patio de Comares. La Medina, este dibujo que levanta Gaspar Aranda, vemos que la Medina, con un solo grosor, sola o doblada, forma unos espacios en los que las alhajas han de encajar. Y para eso tienen que cambiar de tamaño, de módulo, no se lo he explicado antes, pero uno de los conceptos que nos dejan los carpinteros es el grueso del mocarábe, es el valor más importante del mocarábe, es el cateto del medio cuadrado. Para este concepto sí que en el mundo islámico hemos encontrado un término que podemos usar, que es módulo. Como lo voy a repetir, perdonen que se lo haya colado ahora. Aquí vemos que las alhajas tienen que cambiar de tamaño en cada uno de esos grupos, incluso vemos que también de proporciones. En los otros dos casos que habíamos encontrado en la Alhambra, ya las alhajas se han normalizado. Van a tener un único módulo. Esto quiere decir que la Medina va a tener que desarrollarse con distintos grosores. La diferencia estaba en el tipo de trazado. Este primero es un trazado en trama, en el que priman dos direcciones sobre las perpendiculares, sobre la que se asientan otras dos giradas 45 grados, pero que tienen menos peso en el conjunto. Estos son ejemplos, son esquemas hechos sobre mocárabes de la Sala de la Justicia. El otro trazado es un trazado centrado, que reconocerán, bueno, no reconocerán porque he destrozado las bóvedas de mocárabes y dejamos estos esquemillas, son la de dos hermanas y los abencerrajes. Hay cuatro direcciones que tienen exactamente la misma presencia en el esquema. Que encajen en uno u otro esquema, hemos encontrado otros ejemplos en otras partes del mundo islámico, pero es en la documentación de la arquitectura sarí donde encontramos lo que en principio parecía otro trazado de medinas. Estos son esquemas hechos sobre tres bóvedas de tres mezquitas sarís. Vemos que la medina se desarrolla en arcos que surgen de dos ángulos y avanzan hacia el interior del mocarábe, dividiéndolo no en grupos de alhajas, sino en capas. Para ver cómo es esta medina nos vamos a fijar en el cuadrante del primer ejemplo. Está en la puerta principal de la mezquita Barducara. Vemos dos arcos que dividen el cuadrante en un grupo compacto en el ángulo, una primera capa y una segunda capa.
Si nos centramos ahora en la mitad superior que delimita la diagonal, vemos que el hecho de que la medina tenga un grosor supone un desplazamiento horizontal de las alarajas de la primera media capa igual al grosor de los tramos verticales de la medina. Si llamamos a ese valor G y lo proyectamos en el esquema de la derecha, lo proyectamos en la diagonal, vemos primero que se ha de compensar con otro valor igual en vertical. Quiere decir que las alarajas de esa primera media capa se han de expandir en vertical un valor G. Por el mismo motivo, las alarajas de la segunda media capa se han de expandir en vertical 2G, porque son dos los arcos que se intercalan entre su posición y el ángulo. Por otro lado, G en la diagonal ocupa G raíz de 2. Si, como nos ha parecido en el mocárabe, el tramo de medina perpendicular a la diagonal mide G, las alarajas en cualquiera de esas dos medias capas se han de expandir en el sentido de la diagonal la diferencia entre G raíz de 2 y G. Por lo tanto, si como filetes entendemos, entendemos cualquier filete que discurre entre alarajas, el esquema tal y como lo hemos dibujado es imposible. Si nos volvemos a fijar en el mocárabe, vemos que efectivamente lo que habíamos representado como medinas era lo que ellos tratan de una manera especial, como un elemento distintivo. Si nos fijamos en detalle, vemos filetes de pasta mucho más finitos que intentan pasen desapercibidos. En este esquema hemos dibujado 2 en la primera media capa y 4 en la segunda media capa. Los primeros suman G y los segundos 2G. Vemos que se bifurca cuando llega a la diagonal. Acuérdense de que las alarajas también se tenían que expandir en el sentido de la diagonal. Visto así, con esta red secundaria de filetes, este esquema de medinas guarda una cierta semejanza con el trazado, con el esquema en trama que habíamos visto en la Alhambra. Aquí dejamos los dos esquemas, además usando bóvedas que están en el mismo rango y coinciden ambas en la mezquita sirí Abu al-Abbas. Ambas llevan a un esquema de división del mocárabe muy semejante, pero el trazado en arco parece una simplificación del trazado en trama, una simplificación en la que queda más o menos tal cual las medinas que se desarrollan en arco respecto a los ángulos, y se disminuye el grosor y también de identidad los filetes que discurren en paralelo al perímetro, los que dividen esas capas en grupos. ¿Cuál es el equilibrio que explica un esquema y el que explica el otro? ¿En qué se diferencia? Una forma cómoda de visualizar ese equilibrio es ver la forma geométrica que se da en los nudos de medinas y de filetes. En el trazado en trama, que es como un detalle, lo que nos hemos encontrado son triángulos rectángulos o composiciones de triángulos rectángulos, de forma que las medinas, cuando convergen, siempre tienen por grosor el cateto o la hipotenusa de uno de esos triángulos. En la medida que la red se extiende, los triángulos se van haciendo más pequeños, pero siempre están relacionados. En el trazado en arco, lo que nos hemos encontrado como nudos en esos arcos son un triángulo rectángulo y una o dos almendrillas. De forma que el grosor de la medina en estos arcos va a ser el cateto o la hipotenusa del triángulo rectángulo, que a la vez van a ser los lados largos de esas almendrillas. En cómo se alternan estos tres nudos está la clave de cómo va a ser esa red secundaria de filetes. ¿Por qué esa red secundaria de filetes? Porque lo que han decidido dejar como medina es, aunque tenga una forma sinuosa, es un arco, y es un arco con grosor. Eso quiere decir que el perímetro que deja al interior es menor que el perímetro que deja al exterior. La diferencia entre uno y otro es lo que se traduce en esa red secundaria de filetes en la primera capa y en los sucesivos incrementos que va a tener esa red en las capas siguientes. Esa red siempre va a partir de ciertos nudos del arco y siempre del lado corto de una de las almendrillas. Luego se va a expandir por la capa a base de pequeños triángulos. Si se fijan en el esquema de la derecha, vemos que esos triángulos pequeños
son precisamente los que complementan las almendrillas y se vuelven a convertir en triángulos rectángulos. Y ya que estamos, ¿cuál es el equilibrio? ¿Qué nudos aparecerían en ese otro trazado centrado que vimos en la Alhambra? Pues aquí aparecen triángulos rectángulos, aparecen almendrillas, rombos, colocados de diversas formas, con diversos tamaños, siempre relacionados porque van a ser producto de la bifurcación de la red. Pero también nos podemos encontrar, como en los nudos que hemos marcado con un círculo rojo, nudos en los que no encaja ninguna forma geométrica. La explicación está en el grupo de adarajas que tiene al lado. Vemos que se cierra con dos almendrillas que quedan recortadas. No prestan al perímetro del grupo su cara completa. Esta transgresión es la responsable de que el nudo de medinas que tiene al lado no tenga una explicación geométrica clara. Pero lo cierto es que el nudo de medinas es redondo. El nudo de adarajas, perdón, es redondo, quedan perfectamente ordenadas y el esquema de medinas lo hace imposible. No solo se ha flexibilizado la red, sino todo el esquema. Una primera interpretación que podemos hacer de este análisis desde los mocárabes, tal y como los vemos, es que tanto en el trazado en trama como en el trazado centrado, las medinas dividen el mocarábe en grupos de adarajas. Y estas, a veces, bien de una forma generalizada o por zonas, pueden tomar profundidad, desarrollarse a modo de cubillos. Es cuando parece que el mocarábe está formado por mocárabes, no tanto por adarajas como por mocárabes que se ensamblan perfectamente, de formas extrañas que se ensamblan perfectamente. El trazado centrado vendría a ser como el último estadio en esta línea, un paso adelante respecto al trazado en trama en el sentido de la complejidad. En paralelo, pero en sentido contrario, el trazado en arco, que es el ejemplo de la izquierda, vendría a ser también un paso adelante respecto al trazado en trama, pero en el sentido de la simplificación. La medina se remarca como un ligero costillar que divide el mocarábe en capas. Los grupos, aunque hemos visto que existen, no emergen, se funden en capas. Y estas capas se desarrollan en torno a los ángulos y ascienden por la bóveda de una forma más sutil, sin profundos altibajos. Ese movimiento a escala intermedia que se da entre el propio de la bóveda y el de las adarajas, que en los casos anteriores podían tomar la rotundidad de auténticos cubillos, aquí se ha suavizado extendiéndose por toda la cámara. Este último trazado parece un paso intermedio hacia los mocárabes sin medinas que también vamos a encontrar en la arquitectura sarí y en otros sitios del mundo islámico. Pero antes de estos, antes de fijarnos en estos, nos vamos a fijar en otro aspecto del trazado en arco. Nos parece una simplificación del trazado en trama, pero tiene una solución de equilibrio, hay una simplificación a la que han llegado con una solución de equilibrio que nos resulta audaz y que quizá nos esté dando la clave que relacione todos los trazados. Lleva a un esquema de división del mocarábe del que curiosamente hemos visto que el trazado en trama es un reflejo fiel, pero en este caso nos deja ese esquema de división jerarquizado, nos da dos niveles, las medinas y la red secundaria de filetes. Por otro lado, si nos fijamos en los grupos de adarajas, vemos que siempre estas están ordenadas, muy bien ordenadas, y que tienen formas más bien rectas en su unión con otros grupos de la misma capa y formas cóncavas y convexas en su unión con los grupos de las capas contiguas. Son formas cóncavas y convexas que parece que están ensambladas. Es como si al menos a nivel geométrico existiese una cierta traba en el sentido de un circuito paralelo al perímetro, en el sentido de los anillos. ¿Y si es esto lo que representa ese esquema de división que comparten los dos trazados? Piezas que se ensamblan en anillos. Serían piezas que entrarían en el anillo según una secuencia que depende de su propia forma, primero unas, luego otras, las últimas sellan el anillo. El anillo siempre lleva impresa la huella del anillo siguiente, por lo tanto deja la clave de cómo se ha de seguir con el siguiente anillo.
a su vez los anillos quedan ensamblados entre sí. Por ahora lo que estamos viendo es una cierta traba, pero solo a nivel geométrico. No sabemos cómo se unen las adarajas para formar grupos, cómo se unen los grupos entre sí y si la medina tiene un papel en esa unión. Solo esta propuesta lo que está intentando, a lo que respondería es a cuál pudo ser la secuencia de montaje. Cómo entraría la medina y todo el esquema de filetes en esa secuencia de montaje. El primer arco lo podríamos teñir al grupo compacto del ángulo, pero y el resto tendría que entrar por tramos. Hemos planteado que los nudos, que los anillos, primero entran unas piezas y luego entran otras en el espacio que han dejado las anteriores. Sería antes de estas últimas, cuando ya queda definido el espacio de las últimas, cuando ya queda definido su espacio, cuando podrían entrar las medinas o los filetes en su caso, incluso con su grosor, quizá absorber los posibles desajustes y errores acumulados que me imagino que eran inevitables, porque claro, estas nuevas piezas están formadas por piezas más pequeñas, en principio, según los carpinteros. Aquí. Ahora nos vamos a fijar en los mocárabes sin medinas. Estos son esquemas de dos mocárabes en las tumbas Sadi. No los reconoce, claro, porque en la mitad, la diferencia entre uno y otro se ha dividido en dos franjas que a modo de cornisas jalonan la bóveda central. Esta bóveda central ya es común en los dos casos. Común en cuanto que tienen la misma disposición de adarajas. Exactamente la misma disposición de adarajas. En la mitad inferior hemos dejado un esquema de las adarajas, no se ve nada. Y en la mitad superior volvemos a recuperar nuestros... No, si no por la luz. Las bases limpias de los prismas. Aquí ya vemos ciertas uniones que se repiten con un cierto ritmo, pero es muy difícil concretar un orden. Así que intentamos, ¿qué pasaría si intentáramos dividirlo, buscar un orden según ese patrón en dos pasos que hemos aprendido con el trazado en arco? Y lo cierto es que lo primero era buscar un posible primer grupo de adarajas ordenadas dentro de esa supuesta primera capa, y lo cierto es que una vez que apareció el primer arco se dibujó un segundo, un tercero y un cuarto arco. Quedaba dividir las capas en grupos, pero según dibujábamos los arcos, los grupos habían ido emergiendo y llegamos a la división de la bóveda central. Las cornisas de al lado ya era muy fácil, sin más que convertir en costillares los arcos. Así que volvimos a llegar a un esquema de división en el que volvíamos a poder ver piezas que se ensamblan en anillos, anillos que se ensamblan entre sí. Llegamos en la bóveda central a 19 piezas en 5 anillos más una clave. Si tenemos en cuenta que son dos las bóvedas que tienen la misma disposición en las tumbas Sadís, el número de unidades de cada pieza habría que multiplicarlo por 2. Las cornisas llegamos a 10 piezas en 5 hiladas. Llevamos este patrón de división a otros mocárabes sin medinas, esto me lo he inventado yo. Y volvemos a encontrar, según el trazado en arcos, haciendo el trazado en arcos y dividiendo las capas, volvemos a llegar a un esquema que nos vuelve a aparecer una sucesión de anillos. Esta sería la del vestíbulo de la madrasa Ben Yusuf. En esta madrasa encontramos un octogonal, así que también lo intentamos. Aquí lo que nos funcionó era trazar arcos respecto a los lados que ochaban, porque es respecto a estos lados donde existe un eje de simetría. No existe simetría respecto a los ejes que definen los vértices. No sabemos si este patrón de división y los esquemas de división a los que se llevan tiene algo que ver con la construcción de estos mocárabes, pero lo que sí que es cierto es que es cómodo y efectivo para buscar un orden en las adarajas que existe.
Y en los mocarabes que vimos en la Alhambra, ¿encajaría esta propuesta de crecimiento por anillos? En los trazados que vimos en Trauma ya vimos la arquitectura Sadí, que eran un reflejo fiel del esquema de división al que nos llevó el trazado en arco y que es en el que se asienta nuestra propuesta. Efectivamente volvemos a encontrar piezas que se ensamblan en anillos, anillos que se ensamblan entre sí. Si acaso las piezas, en el orden, a la hora de fijar el orden de las piezas nos damos cuenta, como la G5 de la izquierda, que tendría que entrar un poquito inclinada, y eso no es lo que parece que hemos estado viendo en la arquitectura Sadí, así que planteamos que pudo entrar dividida en dos. No parece tan grave, porque después de haber visto cómo en el trazado en arco han llevado las uniones de los grupos, según esta propuesta, claro, a la mínima expresión, pues esto resulta factible. Y en los trazados centrados, en este caso, si cabe, tiene más sentido que se pueda construir por anillos. Como en el caso anterior, aquí las medinas ya en principio nos dejaría el esquema de división hecho. Si lo interpretamos según ese patrón de división en dos pasos, en este caso sí podríamos trazar en ambos al menos dos arcos respecto a cada vértice, porque en este caso sí existe simetría, a diferencia de la pequeña bóveda que vimos en Ben Yusuf, sí que existe simetría respecto a los ejes que definen los vértices. Volveríamos a ver piezas que se ensamblan en anillos, anillos que se ensamblan entre sí. De la misma manera que antes también aparece puntualmente alguna pieza que tendría que entrar inclinada, así que volvemos a plantear un esquema de división, pero en este caso la sorpresa es que el esquema de división al que llegamos no parece una ocurrencia posterior y más bien parece un esquema previo. Vemos formas muy sencillas que incluso parece que tienen relación con otras partes del esquema de medinas, y que parece que en el esquema de medinas han evolucionado hacia algo más orgánico, esa especie de riñones. Es como dentro de nuestra propuesta el planteamiento sería que se parte de un esquema de división que puntualmente puede evolucionar hacia algo no tan evidente. El esquema de medinas seguiría siendo un reflejo del esquema de división en piezas, pero no tan fiel como lo que hemos visto en la arquitectura Sadí. Vemos que la geometría nos da información sobre la medina, pero seguimos sin saber cómo se monta y si tiene un papel constructivo en la unión de los grupos de alharajas. Y en este punto nos fijamos en otro mocarábe muy especial, también parte de esta casa, que está en el cuerpo alto del alminar de la Cotubilla. Es muy anterior a estos que estamos viendo, de mediados del siglo XII. La medina es muy distinta, tiene un solo grosor. Esto quiere decir que los grupos de alharajas que forma, los ángulos por un lado y el octógono central por otro, van a tener distintos módulos, distintos tamaños. En principio el esquema es muy sencillo, pero vemos que el deterioro nos va a contar otra cosa. Lo primero que vemos son piezas rotas, siempre por la parte más débil y siempre por un plano donde tenían embebido la cabeza de un clavo. Esto quiere decir que estos clavos se quedaban ya fijados en el molde a la hora de hacer las piezas y las puntas sobresaliendo les servían para anclarlas entre sí. Pero también nos deja un detalle muy curioso. Vemos que emerge una medina, el deterioro nos enseña una medina pensada para quedar oculta, que parece que prolonga una atacia interior. Es como esta atacia retranqueada, primero deja paso a la medina y segundo se apoya sobre la pieza inferior, que es una jaira. En cuanto a esta jaira vemos que tiene muy poquito desarrollo vertical como prisma completo, casi el justo para dar cuerpo al apoyo de las piezas que tiene encima. Este detalle, por lo tanto, nos lleva a un esquema algo más complejo. El grupo central, que era un octógono, ha quedado dividido en dos anillos con una medina pensada para quedar oculta. ¿Por qué esta medina?
Si hacemos extensible a ese pequeño desarrollo vertical que hemos visto en la pieza inferior, en la jaira inferior, lo hacemos extensible a todas las piezas, pensamos que la medina podría ser hacer de encofrado, de un relleno posterior, que incluso a lo mejor anillo tras anillo lo fijara para recibir el siguiente anillo. Así que tendríamos un mocárabe construido por anillos de adarajas, no de grupos de adarajas como hemos estado viendo antes. El paso de las adarajas a los grupos de adarajas es un cambio importante, una evolución, pero nos resulta curioso que el sistema de crecimiento sea el mismo que hemos estado planteando para ejemplos muy posteriores y muy distintos. También la medina, además de dividir en anillos, en este caso sí parece que tiene un papel constructivo. Si lo estábamos intuyendo y aquí ha aparecido, pero lo cierto es que esta medina es muy anterior y muy distinta como para trasladar la solución a los ejemplos que hemos estado viendo. Este trabajo plantea más dudas que respuestas, porque seguimos sin saber cómo se unen en estos mocárabes en los que las adarajas ya se han normalizado totalmente, seguimos sin saber cómo se unen las adarajas entre sí, cómo se unen los grupos y si la medina tiene un papel constructivo. Hemos visto que en algún momento lo tuvo, pero también hemos visto mocárabes sin medinas, o sea que en algún momento lo ha perdido. En resumen, tenemos que la geometría nos ha llevado a una propuesta en la que las medinas, como elemento físico, o incluso es posible que sin serlo, dividen el mocárabe en grupos que serían de adarajas siempre muy bien ordenadas, que serían como las nuevas piezas constructivas, se ensamblan en anillos y en estos entrarían según una secuencia que depende de su propia forma, unas antes, otras después. Las últimas es como que cierran el anillo, lo sellan. El anillo, una vez hecho, lleva impresa la huella del anillo siguiente y por lo tanto da la clave de cómo empezar a montarlo. Todos los anillos, esto lleva al final a que todos los anillos a su vez queden ensamblados. Por otro lado, la geometría también parece que nos quiere contar que la medina y sobre todo su trazado tiene que ver con la evolución compositiva de los mocárabes. Si nos fijamos siempre fijándonos en los mocárabes que tienen las adarajas ya normalizadas, que las medinas tienen distintos grosores. Si según nuestra propuesta, cuando la medina ocupa todas las uniones de los grupos dentro del anillo y las uniones entre los anillos, tendríamos el trazado en trama. El siguiente paso parece ser que va en dos sentidos. Uno en el de la simplificación, sería el trazado en arco, que sería un paso intermedio hacia la eliminación de las medinas, y otro en el sentido de la complejidad, que sería el trazado centrado, como hemos visto en la Alhambra. Lo más curioso es que es el trazado en arco el que parece que nos está dando la clave que relaciona este trazado centrado con el trazado en trama. La diferencia no parece ser otra que el cambio del número de vértices del espacio a cubrir. Se pasa de 4 a 8 vértices. No solo vértices, sino ejes de simetría. Y en buena medida con esto ya esa complejidad queda servida. Y esto es. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero es expresar mi admiración por el trabajo que has hecho, que bueno, lo que vi en San Sebastián incitó como, debía decirte, a lanzarte la carnaza del material que nosotros teníamos, pero que yo lo reconozco, a mí los mocárabes siempre me han causado admiración y no sé si de alguna manera cierto temor a meterme con ellos porque me asustan. Pero siempre ha habido una cosa que me ha intrigado, es cómo se hacen esas espléndidas bóvedas. Y yo creo que el camino que has emprendido
va por ahí y me parece interesantísimo, ¿no? Y bueno, yo animo a seguir por aquí. Seguramente hay mucho para desarrollar y bueno, no sé si hay quien se atreva a entrar en coloquios sobre este tema. Bueno, Enrique, dos preguntas. En estas conjunto de mocárabes que has estudiado, ¿las adrajas son siempre iguales o llegan a cambiar de módulo? No, son iguales. Siempre iguales, ¿no? Sí, hay en otros, cuando he dicho que las adrajas se normalizan, eso sí que lo planteé en San Sebastián. A veces pasa que hay dos tamaños que están relacionados y encajan dentro del mismo esquema. Ya. Porque Sí, pero en este caso estas siempre es decir, tienen el mismo módulo. a partir de que el carpintero entra en el mocarábe, la adraja parece que se hace siempre igual, porque el mocarábe inicialmente no tiene nada que ver con unas adrajas que se repiten, sino que es una forma de ir resolviendo un espacio concreto. Entonces, partiendo de que sean todas iguales, cabe la posibilidad de que estos grupos que tú analizas se monten con unas pelladas de yeso y luego se remate después la parte, el hueco que han dejado por debajo. O sea, esas medidas a izquierda y derecha son exactamente iguales, o a veces es un poquito más gruesa a la derecha que Yo a la para izquierda. levantar estos esquemas he tenido que hacerlo, claro, lo que decía antes usted de a 80 por hora, intentando equilibrar los grupos, porque si no, por eso, claro, que viniera a ver mocárabes se habrá quedado, porque los he desvencijado, estos esquemas es tristísimo, no son los mocárabes. Pero claro, yo para encontrar estos esquemas he intentado, cuando les he hablado de esos nudos, dudo que en la realidad sean tan perfectos. Yo más bien, por eso, que los anillos puedan ir entrando en los grupos y acoplándose y haciéndose sitio Mi en los duda grupos, es si la medina si se es hace a igual. posteriori. Pues no lo sé, pero puede ser, no lo sé. No O has sea, tenido posibilidad de, sí, no, es que no. de comprobarlo, por ejemplo. No. Eso que digo, ¿no? Si a izquierda y a derecha son idénticas, o sea, así como la naranja siempre son unos prismas que van a ser siempre iguales, por principio, porque si no, no podrías componerlo. En esos conjuntos que vas formando por, digamos, por paquetes de un tipo, ahí admitiría cierta libertad. Cierta, sí. Y de hecho, yo creo que podrían absorber, si no la medina en sí, si la medina es un elemento también preparado, prefabricado, a lo mejor la pasta que a veces he visto que tiene en torno a las medinas podrían absorber los desajustes. Lo cierto es que llegan a controlar perfectamente lo que hacen, porque las medinas acaban desapareciendo. O sea, y es el último estadio, parece, o sea pero que sí, que pueda haber distintos grosores de medidas. No recuerdo ahora muy bien porque eso no me lo traía, pero Sí lo has expuesto, que hay varias medidas a veces de distintos grosores. Claro, no sé si eran dos hermanas o las abecerrajes. Mi esquema de equilibrio yo llegué a 13 grosores distintos de medidas. Pero claro, siempre, ahora con el planteamiento de los anillos, que francamente no se me habría ocurrido de no ser por el arco salir, porque es lo más sorprendente, es que yo he disfrutado con esto. Pues es que ahora pienso que a la hora de ir cerrando los anillos, con las piezas ya prefabricadas, tú puedes ir absorbiendo desajustes. En el momento en el que un anillo no te entre en las piezas, tienes que decir, pues vamos a volver a empezar. O sea que no... Ahora sí que entiendo que puede tener un sentido lo de los anillos, pero no sé cómo se construyen. No tengo ni idea. De hecho, cada vez me resulta más...
De madera sí, en madera sí, porque en madera se pueden llegar a hacer sin necesidad de medidas, aunque López de Arenas intenta explicar lo de la medina en eso, pero no se entera uno de lo que quiere decir. O sea que ahí de López de Arenas realmente lo único interesante que hace es cómo hay que dimensionar el chaplón de jairas, es decir, la tabla de la que van a salir todas las alharajas en función de lo torno a que se quiera ajustar el mocárabe. Eso sí lo explica, bueno, cuando ya sabes lo que es un mocárabe, cuando te has Sí, bueno, encontrado también con eso ese me lo programa. explicó usted y luego yo ya lo expliqué. Pero vamos, que sí, que es que ya en madera se puede ajustar muy fácil. Porque además la madera, el carpintero trabaja al milímetro, ¿no? Por muy chapuza que sea, la carpintería siempre es bastante precisa, ¿no? Pero claro, el yeso es más complicado, ¿no? Feixa, las instituciones. No, lo tengo, solamente quería decir una cosa muy rápida. Dos cosas y una primera, ¿no? Bueno, por eso me he quedado al final. Por el trabajo que hay detrás. Te lo digo sinceramente. Porque es un tema, como ha dicho don Antonio, claro, tú ves toda esta serie de películas de Kafka y tal, y árabe y tal, están metidos en ella y tal, pero siempre da miedo, ¿no? El intentar entender cómo se han hecho, ¿no? Y tal. Bueno, yo después de una serie de obras que he hecho nuevas, en la cual he tenido a un carpintero que me gustaría que un día conociera, que es Fes, ¿vale? Pero sinceramente, ha trabajado ha hecho muchas cosas muy importantes, como el mausoleo Manolito, como la gran mezquita de Casablanca, son cosas muy serias, ¿no? Y claro, el tema yo lo que te quería preguntar, ¿tú has visto cómo los carpinteros se sientan con el yesero para hacer una cúpula de carna en yeso? Y hay una serie de numeritos, unas piezas con numeritos, yo creo que tú has puesto una al principio. La representación, el plano de inicio es una serie de piezas que van numeradas, ¿no? Unos triangulitos con unos cuadraditos y tal, y que nosotros en la Torre Gassan encontramos, en una de las cúpulas, encontramos la representación, pero en vez de números tenía puntitos, ¿no? O sea, Sí. eso es súper interesante, ¿no? Pero de verdad que te invito a que nos encontremos con este carpintero, una persona muy mayor, muy reconocida, y que pienso que podría aportar algo más. Él a lo mejor hace las cosas por inercia, ¿no? Como ha dicho don Enrique, y es verdad que eso lo saben hacer y es una quinta generación de carpinteros, ¿no? De Fes. Y entonces me gustaría, porque es él el que trazaba al yesero, le trazaba el plano para hacer la bucana. No era el yesero el que la hacía, era el carpintero. En el libro de André Pacar están algunos de los dibujos de estos, ¿vale? De estos, ¿vale? Y está precisamente esos El padre de numeritos. uno, el padre de este Sí. señor. Están esos numeritos que... ¿No serán las piernas? Patillas. Las piernas de las alharajas, porque claro, aquí lo hemos visto todo en plano, pero lo increíble de los mocarabes es cómo se desarrollan en la altura. Y a veces yo en algún libro que he visto francés veo que marcan las piernas, porque con solo marcar la pierna en la alharaja tú sabes cómo va creciendo, o sea que con un plano y marcando las piernas... No, la pierna está marcada. Esto es aparte, o sea, Aparte. en el centro del mocarabe un número. Ah, O sea, la pierna en el triangulito del mocarabe Sí, está sí. aquí o está arriba, eso está claramente señalado, la pierna está. Que normalmente es un triángulo. Seguiremos. Gracias por haber llamado a mi vida. A ver, ahí. Para Antonio, ¿puedo? Sí, yo también estoy estudiando el mocarabe, estoy estudiando cabezazos con ellos y no me he metido en una sala de hermanas ni el encerraje de la de los reyes y la he estudiado más o menos y he llegado a los grupos que tú has descrito
antes, no a los filetes, eso todavía no lo había visto, y estuve hablando, por ejemplo, con Pedro Salmerón, y que restauró la Sala de los Reyes en 2007, y me indicó, por ejemplo, que sí he podido ver los documentos de la restauración en el que encontraron ellos, por ejemplo, varas de madera. Me dijo, coinciden en la introducción de esas varas que a la vez van a servir de tirantes para los pares que sostienen la cúpula, y dice, coinciden con los grupos en los que están esas agrupaciones de mocárabes o de adarás. Y después sí te puedo decir que, por ejemplo, eso sí he visto en su documento, los orígenes de las medinas, que son más anchos, por ejemplo, en la Sala de los Reyes nacen como de 2 medinas, en medio hay una pieza que es como una especie de concha. Esos dos orígenes sí coinciden en la parte superior con apoyos en ladrillo, que van a servir de manera estructural, no para aguantar completamente la cúpula, pero sí tiene un funcionamiento, digamos, constructivo. Cuando hago mi esquema externo, esas piezas, creo que es eso de lo que hablas, hay una... yo la tengo, en mi esquema de piezas directamente la simplifico con 2 amentillas. Pero no son... Y es un triángulo y se empieza con un... Pero de eso siempre me ha parecido una pieza. Cuando existe esa pieza, desde luego la medina está relacionada. Pero es que es imposible dibujarla con 2 amentillas, porque las 2 amentillas se desarrollarían a la inversa y la concha, digamos, va a... No, si es que lo tengo... ¿Está lo que le digo? Ahora mismo no te lo sé explicar. Si quieres... Sí, después hablamos. No, es que no te sé lo que explicar. Disculpa. Ya me darás información. Sí, sí. Lo que sí sería interesante es que establezcas esa relación de esos posibles anillos con la armadura que habría encima, porque eso a lo mejor te da pistas. Todo lo he hecho desde mi cueva, bueno, No. a raíz de... Es un trabajo impresionante. Es solo geometría, ha sido un juego de geometría. Pues yo creo que además a lo mejor estamos trabajando sobre lo más complicado que son estas bóvedas del 16 o las del 14. Tenemos que empezar por las almohades, por eso te mandé yo esa pequeña, pero ahora tenemos las de la cuchilla, y yo creo que lo lógico será empezar por las más sencillas, porque será más fácil llegar a entender la complejidad de estas más tardías. Pasa la mina de Sevilla, ya está. Las dos de Sevilla están hechas ya 20. Yo, sobre el tema de las medinas, yo le veo el mismo problema que tiene el radicatado. Es decir, son tantos números de piezas que evidentemente tienen que haber unos desfases, por muy poco que sea, acaban acumulándose. Y lo mismo que en los alicatados, al final tienen los verduguillos verdes del borde, que son lo que compensa ese desequilibrio, y las medinas evidentemente sirven para que esos grupos independientes ajustan y pueden crear de nuevo, volver a recuperar la normativa, el rigor geométrico que se pierde inevitablemente. O sea que hay que ir por zona y hay que establecer unos puntos de encaje y de reparto de los errores. No puede acumularse todo en un punto, eso pasa en el alicatado, y aquí evidentemente tiene que haber un sistema para resolver eso. Y el otro tema es, estamos hablando de lo occidental, y nos olvidamos los orígenes del oriental, qué relación existe, qué cambio hay, qué diferencia existe entre ese primer momento y después lo que se va a desarrollar aquí en el siglo XIV, ¿no? Eso es Radicalmente diferente. Pero por eso, a ver qué... La medina tiene que ver con esa diferencia que yo creo que encontramos, que vimos en San Sebastián. En Oriente hay infinidad de mocárabes distintos. No, este mocarábe yo creo que es consecuencia del trabajo del carpintero. Es decir, que al serializarlo, al convertirlo en algo que hace que son 3 prismas los que existen, simplifica mucho,
está dentro de un orden, ¿no? Pero también lo que acabas de decir tú tiene que ver con lo que me contaba Antonio de alicatados prefabricados, que luego se ve que hay piezas que se despegan más fácilmente porque son más complementarias, ¿no? Es que todo este tipo de temas realmente cuando empiezas a entenderlos es cuando te metes a hacerlos, que es cuando tropiezas con los verdaderos problemas, ¿no? Yo pienso que las medidas efectivamente quizás están concebidas precisamente para eso, para facilitar el montaje, que tienen un trazado teórico riguroso, pero que por su configuración se prestan a que ahí puedes absorber los errores que inevitablemente se producen en la construcción, sobre todo con yeso, que no es tan precisa como la de la madera. En fin, A mí, a mí lo que hemos hablado mucho del tema de la construcción, pero a mí lo que me queda todavía intrigado es cómo se genera, es decir, cómo se diseña para obtener un determinado resultado. Porque eso no me lo imagino cuál es el proceso de pensamiento para conseguirlo. Ponerte a juntar las piezas. Eso es fácil. Tener las piezas y ponerte a juntarlas. No, eso puedo decirlo por experiencia. Que una vez que uno recorta sus fallas, sus alarajas, pues ahora dice, pues voy a ver que sale así, la voy poniendo y van probando y la fantasía es infinita. O sea que por eso son tan diferentes unos de otros, ¿no? Porque la libertad es total. Porque además, como el modelo geométrico te lleva siempre a un cierre absoluto de lo que estás haciendo, es decir, completas lo que te pongas como te pongas, puedes hacer un rectángulo, puedes hacer un octógono, puedes hacer lo que quieras. Tú vas juntando piezas con entera libertad, ¿no? Son muy distintos los mocárabes en Occidente de Oriente. Sí. Allí puedes ver de ladrillo, de piedra, fosillares, puedes ver elementos colgados, además es una evolución increíble, pero siempre responden a una organización por gradas, en horizontal. O se apoyan en horizontal, o se resuelven en horizontal, se piensan y se resuelven en horizontal, incluso los colgados. Es que el mocarábe en el fondo es una solución de construir sin fibra. Claro, pero aquí con yeso, que es la particularidad es que fragua en el instante, yo puedo ir haciendo poveditas y ya tengo cubierto un perímetro. A continuación, ahora hago otra diferente y cubro otro anillo. Y hasta que cubro la esta y no he gastado nada de madera en hacer una fibra. Claro, donde la madera es más escasa y el yeso es abundante, pues es un sistema lógico y además si ese yeso está mezclado con un poco de cal, pues es que a lo mejor sirve ya como cubierta. La tumba de Zobeida de Bagdad es que es el mocarábe por dentro y por fuera. Claro, sí. No tiene más. Claro, pero aquí la particularidad es que estos elementos tienden a la verticalidad. Y yo me pareció que la clave estaba en que ha habido estudiosos que dicen que los primeros mocárabes en Occidente se empiezan a ubicar entre arcos. Y yo creo que esa es la clave de que se tiendan a la verticalidad. No apoyan sobre los arcos, sino que se pegan, y entonces es lo que ha ido evolucionando a este sistema tan distinto de Oriente. Porque la verdad es que es algo muy particular lo que se ve en Occidente. Al carpintero le dan una solución muy buena precisamente para el ajuste de un trazo determinado a una estancia concreta. Porque yo puedo variar con una cornisa siempre del mismo ancho, puedo variar la proporción del rectángulo de la estancia y hacerla ajustable a mi trazado de la lámpara. Y entonces, eso ha sido muy práctico para el carpintero, porque crea una cornisa más grande, más pequeña y resuelve su problema. Segundo, es un adorno muy bonito para ponerlo en un octógono.
lo puede hacer pinjante para abajo o lo puede hacer con una cupulita para arriba. Es decir, que al carpintero le dio una cantidad de recursos enormes, ¿no? Y entonces, una vez que ese mocarábe de yeso se convierte en un producto seriable, pues hacerlo, se hacen moldes y se hacen yeso también. Bueno, Primero felicitarla y pedir a la mesa. ¿Conoce alguna cúpula que sea con desarrollo de hexagonal? No pregunta a mí me interesa. Sí, vamos a ver. Hay mocárabes, hay racimos de mocárabes en decágonos. Es decir, sí se puede. Lo que pasa es que es una garrafa diferente. Pero sí se puede. Pero hay que adaptarla al triángulo del pentágono. Se puede. De hecho, yo he construido alguna en Escayola hexagonal. Sí. Y entonces no sabía si... La baraja es diferente. Es diferente, sí. En Armenia hay alguna cúpula de piedra que lleva, o sea, que se fija en el decágono que dejan los arcos cruzados, y luego hay una pequeña cúpula en una casa en Sevilla, en una casa de la plaza, lo miro si quieres, sí. Pero que lo que dice, porque la de Tremecén pasa eso, pero ahí directamente hay piezas que la deforman. No se inventan las piezas nuevas, siguen con las piezas que vienen probablemente, o sea, con las formas que vienen de Oriente, pero directamente donde lo necesitan las deforman. Y lo que no lo rellenan de medida. Sí. Muchas gracias.